Muy bien, pues ahora les voy a presentar al doctor Rodrigo Laguarda Ríos del Instituto Mora. Les voy a hablar un poquito de su trayectoria académica también. Rodrigo Laguarda es doctor en antropología por el CIESAS, maestro en antropología social por la misma institución y licenciado en historia por la Universidad Iberoamericana. Es profesor e investigador del Instituto Mora desde el 1 de octubre del 2008 y se ha dedicado al estudio de las homosexualidades masculinas en la Ciudad de México desde la historia contemporánea y la antropología urbana. Ha publicado 3 libros de autor, el último de ellos, De Sur a Norte, Chilangos Gay en Toronto, y alrededor de 20 artículos en revistas o libros especializados. El más reciente, La apropiación de la identidad gay en la Ciudad de México, resonancias globales en un proceso local. Actualmente realiza un estudio sobre la cobertura de la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México de 2004 a 2014 en 4 periódicos de gran circulación nacional. Algunos de sus trabajos se titulan El ambiente, espacios de sociabilidad gay en la Ciudad de México, 1968-1982, y en 2007, Gay en México, lucha de representaciones e identidad. Nos ha traído sus libros que se van a quedar aquí en la biblioteca de la FES, De Sur a Norte, Chilangos Gay en Toronto, Ser Gay en la Ciudad de México y La calle de Amberes, Gay Street de la Ciudad de México. Entonces, pues ahí los van a poder consultar, si no los pueden adquirir en el Instituto Mora, me imagino, ¿verdad? Bueno, pues es un gusto tener a Rodrigo con nosotros. Vamos a darle la palabra con su conferencia titulada Jóvenes homosexuales en la Ciudad de México, reflexiones desde la historia del presente. Igualmente, bueno, ya se los había comentado a los ponentes antes de empezar, son 50 minutos a 1 hora aproximadamente para que dé tiempo de comentarios y preguntas. Gracias. No, gracias a ti, Edith. Si me escucho bien ahí, no estamos cerca o algo así, no los de los sordos, pero luego hablo muy fuerte. Bueno, me disculpo porque no traje PowerPoint, pero no se preocupen, por muchos años me dediqué al stand-up comedy show, entonces creo que se las seguirán pasando bien como hasta ahora. Agradezco la invitación a este espacio de diálogo, si bien me queda un poco lejos de mi pueblo, considerando el tamaño de la megalópolis. Me alegré enormemente estar aquí y haber sido requerido en su 10º aniversario. Muchas gracias otra vez. En efecto, al ver el programa de las presentaciones planeadas para todo este año, me queda claro que se trata de eso, un espacio de diálogo. La mayor parte ya pasaron, pero bueno, así es esto, así se va la vida. De sobra sabemos que nadie tiene la verdad absoluta, y pese a fundamentalismos de distinta índole que luego se cultivan en la academia, creo que es importante reconocer que distintos enfoques iluminan diferentes aristas sobre un asunto de nuestro interés. Deseo entonces que esta presentación sea una oportunidad para reflexionar y repensar algunos asuntos importantes para cierta área de interés investigativo específica, la mía, y los estudios de género en sentido muy amplio. Empezaré por definir 3 cosas muy brevemente: el espacio al que nos referimos, de qué se trata aquello de ser joven y qué es eso de la historia del tiempo presente. Muy brevemente, ¿verdad? Pero ya que están las palabras en el título, como de que no. Al hablar de la Ciudad de México no me refiero a lo que antes era el Distrito Federal y ahora han llamado Ciudad de México. Como entidad federativa, pues una parte de esta demarcación geográfica es rural, o sea, del DF o Ciudad de México. Y la otra comprende aproximadamente la mitad de la urbe en la que vivimos. Hablo entonces de lo que solía denominarse, y creo que seguirá nombrándose, zona metropolitana de la Ciudad de México. Quiero decir, aquí estamos en la Ciudad de México. También estamos en el Estado de México como entidad federativa, pero no hay distinción, ¿no?, entre cuál es la diferencia, ¿no?, entre estar de un lado o de otro. Vamos a los mismos lugares por lo general. Si hablamos de jóvenes, la cuestión puede parecernos equivocadamente fácil de definir, tener un rango de edad determinado. Si nos remitimos a la Edad Media, pues nos damos cuenta de que esta concepción es cambiante de una época a otra. No voy a profundizar, pero en la Edad Media
Por ejemplo, un adulto competente era quien sabía manejar una espada y eso podía ser a los 12, 13, 14 años y ya eras adulto. En cambio, la modernidad, ese periodo muchas veces de muchas caras que inició en el siglo XVIII, en el que parece que vivimos, al menos a ratos, abrió un espacio para la juventud como una etapa crucial en el desarrollo del ser humano. Hoy la juventud, como saben, se ha convertido, pese a las confusiones y problemas que la caracterizan según diversos estudios, en un ideal. Una etapa de la vida donde socialmente se promueve que permanezcamos físicamente, mediante toda clase de disciplinas corporales, o al menos, como suele decirse, en el corazón. Dado que estamos hablando de historia del tiempo presente, a esa noción de juventud me refiero, a la que nos es familiar en estos tiempos. Y finalmente, sin entrar en mayores disquisiciones, la historia del tiempo presente ha sido fundamentalmente definida por lo coetáneo. Esto es un campo de estudios en el que coincide el trabajo del investigador y el periodo de vida de sus sujetos de estudios. Una especie de pasado reciente que constantemente se va desplazando debido al paso del tiempo. Ven, fui veloz. Sin embargo, me permitiré profundizar un poco más en el término homosexual. Yo suelo decir que he trabajado las homosexualidades masculinas de la Ciudad de México desde que inicié mi carrera académica hace no tanto tiempo, porque tenía la duda, y es a partir de estos trabajos que he repensado la cuestión de los jóvenes homosexuales en distintos momentos de la historia que para nosotros aparece como reciente. En particular me baso en los 3 libros que he escrito hasta ahora, en donde tangencialmente trato este asunto y bueno, que ya vieron y se quedarán aquí. Y bueno, esta ha sido una gran oportunidad el redactar este texto para pues mirar con nuevos ojos los trabajos que he realizado. Pues nunca he hecho un libro en específico sobre jóvenes homosexuales, sin embargo he tratado el tema en mis 3 libros y en otras investigaciones. Entonces eso también lo agradezco, siempre es bueno ver las cosas desde otro punto de vista. Bueno, como les decía, en los 3 libros y el que ahora estoy escribiendo y la mayor parte de los artículos que he publicado me refiero a homosexuales masculinos o gays que hoy en día pues se han convertido casi en un sinónimo. ¿A qué me refiero con este término? ¿Qué polémica suscita dentro de la academia? Porque he optado por utilizarlo de cualquier forma. Bueno, el término homosexualidad fue acuñado por los saberes médicos ilustrados, como se sabe, esto a grandes rasgos por el mundo moderno y el lugar privilegiado que le dio a la ciencia como medio para descifrar el universo. El concepto homosexualidad, originalmente acuñado en Alemania en 1869, sería difundido por una modernidad destructora de mundos y constructora del mundo en que vivimos. Y tal categoría no solo cobró vida, sino que hoy continúa siendo utilizada en la cotidianidad, dentro de la medicina, la psicología, la psiquiatría y demás, así como en las instituciones académicas dedicadas a estudiar los asuntos a los que alude este concepto en todo el globo. Ahora bien, imaginar las relaciones erótico-afectivas como uno de los asuntos centrales de la vida de un sujeto, tal como ocurre hoy en día, muestra que una identidad homosexual específica ha sido en efecto construida y consolidada de manera creciente gracias al proceso que comúnmente denominamos como globalización. Superando el contenido patológico que esta noción tuvo en gran medida dentro del mundo de la psiquiatría, historiadores con muy distintos enfoques han considerado la creciente aceptación y visibilización de los homosexuales como uno de los cambios más significativos en el mundo moderno desde la década de los 70. El paso complejo y en curso de los márgenes a la conformación de un grupo capaz de reivindicar derechos y conquistar espacios sociales, gracias al sentido de pertenencia que la categoría homosexual posibilita, es notable y da cuenta de la centralidad de dicha noción dentro de la sociedad en que vivimos. Sin embargo, es honesto decir que el término homosexual, como cualquier categoría, no está exento de polémica.
En la Academia del Mundo de Habla Inglesa, en especial desde la década de 1990, si bien en el mundo de habla hispana dichas reflexiones han sido apropiadas con mayor fuerza en años más recientes o ayer, algunos teóricos han postulado la necesidad de suprimir la utilización del término homosexual, así como de cualquier identidad de género, o sea que ya no nos digamos ni homosexuales, ni heterosexuales, ni mujeres, ni hombres, ni nada. Bueno, considerando a grandes rasgos que ninguna abarca todas las posibilidades que los sujetos sociales han vivido y además que resultan restrictivas. Me refiero principalmente a las implicaciones de la reflexión en torno al término o teoría queer o de ciertas interpretaciones de este. Los defensores del uso de la categoría homosexual, como yo, que no es que no lea a Judith Butler y amigos, han sostenido en general que todas las sociedades categorizan el mundo y que es imposible imaginar una sociedad donde tal cosa no ocurra. Incluso las nociones que pretenden desmontar tales conceptos terminan convirtiéndose en nuevas categorías que podrían considerarse impositivas o restrictivas, como ocurre con cualquier identidad social. Paradojas, lo que empieza siendo una transgresión luego termina siendo asimilado, y en la academia muchísimo más. Tenemos gran habilidad para hacer eso. Bueno, y para no alargarme más en esto del término homosexual, juro que edité lo más posible, pero creo que era importante introducir la discusión, el diálogo. Utilizo el término puesto que en el mundo contemporáneo, que es el que yo estudio desde la historia de la antropología, es claro que a pesar de que ciertos sectores de la academia se oponen a su uso, la mayoría de los sujetos sociales responden positivamente ante la categoría homosexual o se definen como homosexuales o gays. Y bueno, su uso es patente en todo el mundo y crece cada vez más con el paso de los años. En este sentido es destacable que tal concepto aporta a los sujetos que se adscriben a este, como había sugerido, el beneficio de aludir a una red de apoyo social que la mayoría no quiere ver disuelta. Un sentido de comunidad que posibilita la lucha por objetivos comunes, sobre todo la reivindicación de ciertos derechos. Así, resulta evidente que desde la década de los 70 se ha dado un proceso en el que los homosexuales masculinos o gays, que yo estudio, un tema totalmente alejado de mi vida personal, se han concebido a sí mismos como un grupo minoritario legítimo que lucha en contra de la discriminación ejercida por otros grupos o instituciones sociales y se atribuye ciertos derechos que han sido conquistados de manera paulatina. Para estos sujetos sociales, tal identidad es tan real como los espacios sociales que han creado y como cualquier otra adscripción identitaria, laboral, nacional, religiosa, en la que pueda pensarse que al existir permite la acción política de un conjunto de personas que, si carecieran de una categoría compartida que los dotara de un sentido de pertenencia, no podrían organizarse para emprender cambios sociales como los que se han conseguido desde la despatologización del término homosexual en los años 70, pues hasta el matrimonio entre personas del mismo sexo, dando un salto gigante, porque no voy a entrar en una cronología exhaustiva, ni mucho menos. Y bueno, esto ha sido importante, el término, para los impulsores de esta lucha por la igualdad de derechos para todos. Entonces me parece que, pensando en la academia, luego muchas veces se da una decisión entre un sector de la vida académica o de nuestros colegas que se opone al uso del término homosexual. Por supuesto es mi postura y hay posturas distintas, ¿no? Y la vida cotidiana de ciertos sujetos sexuales, entre quienes viven y defienden una condición sexual como una de sus más preciadas pertenencias y quienes pretenden dar cuenta de ello negando sus cimientos, esto es, luchando contra el término homosexual, aunque comúnmente lo compartan. Bueno, ya que el trabajo de las ciencias sociales o las humanidades, como lo quieran llamar, es que en CEU dicen humanidades y ciencias, pero da igual, no obedece, no sé,
No obedece a un dogma, sino a distintas formas de plantear una indagación y al diálogo que pueda surgir en torno a esta, considerando que, como dije, distintos enfoques iluminan asuntos diferentes. Queda en la honestidad y coherencia personal de cada investigador el reto de elegir las categorías que considere adecuadas para mostrar de la forma más pertinente la evidencia que rastrea o construye conforme a su postura personal. Siempre y cuando el texto que resulte sea coherente, ¿verdad? Sí, porque luego hay unos textos que dicen, el párrafo 1 se contradijo a los... Quería hacerse muy posmoderno y luego en el párrafo 2 muy positivista. Eso no está lindo. Y siguiendo la voz de la mayor parte de los sujetos bajo estudio, he optado por eso, por utilizar la categoría homosexual. Bueno, tras estas definiciones preliminares, que sí me parecen muy importantes, abordaremos lo central en esta exposición. ¿Qué ha ocurrido entonces con estos sujetos que se definen como homosexuales masculinos o gays desde los años 70? Con esta sucesión de jóvenes de distintas décadas a los que nos referimos desde la historia del tiempo presente. Desde que iniciara el movimiento de liberación homosexual a escala global con los famosos disturbios de Stonewall, ocurridos tras una redada en un bar gay neoyorquino en 1969, evento conmemorado, por cierto, ya saben, con la marcha que cada vez se no, la marcha del orgullo, ya no sé si marcha la marcha del orgullo LGBT y ZQPR, y lo que se agregue, que recorre cada año más ciudades del globo, hasta hoy, como mencionaba hace unos momentos, puede considerarse que la historia de los jóvenes homosexuales en la mayor parte del mundo ha sido un extraño caso de éxito, creo yo, en un planeta adolorido y en esta humanidad cuya supervivencia parece incierta. Ahí voy. Ser un joven homosexual hoy es, generalizando, más fácil o menos difícil de lo que era en la década de los 70, cuando inició la lucha por conquistar una serie de reivindicaciones. Hablando de la Ciudad de México, de la megalópolis en la que vivimos, en específico, hoy un joven homosexual difícilmente sentirá que es el único en tener esa orientación sexual y sentirá la sensación de soledad que eso conlleva, a menos que nunca haya visto la televisión. Ya no digamos leído el periódico, accedido a las redes sociales, visitado alguna librería o escuchado el radio. Es algo de lo que se habla en todos lados y, bueno, temas sobre homosexualidad aparecen. Aquí si fulanito anda con fulanito o menganita con menganita en el TV Notas, en TV y novelas, los programas de espectáculos, en Facebook y en todos lados. Que si Ricky Martin, no sé, ya es algo que circula. No quiere decir que se hayan acabado los prejuicios, pero hay mucha mayor visibilidad. Existen abundantes espacios de sociabilidad de la más diversa índole. Ciertamente los bares siguen teniendo un lugar privilegiado como sitio de interacción, como ya ocurría en las grandes ciudades del mundo de habla inglesa desde la década de los 50. La diferencia es que estos espacios han dejado de ser clandestinos. Hay amplios sectores sociales que aceptan a los homosexuales, y aunque la jerarquía católica ha emprendido recientemente, además, una batalla en contra de quienes se adscriben a una identidad distinta a la homosexual, están desatados los muchachos. Dentro de la misma institución eclesiástica, sobra decir que de enorme influencia en México, se escuchan voces que se oponen a esta cruzada de los homosexuales. No todos están de acuerdo. Bueno, incluso el Papa ha dado mensajes respecto al respeto que merecen los gays, aunque ha sido también luego ambivalente y ambiguo, hay que decirlo. Bueno, pero sin embargo, también es cierto que en la mayoría de los casos, hoy en día los jóvenes homosexuales temen o experimentan el rechazo en sus familias, la escuela o el entorno laboral, enfrentan una hostilidad velada pero cotidiana, en el mejor de los casos,
y deben sobreponerse a ella, pese a la visibilidad alcanzada. Las instituciones que defienden sus derechos y la aceptación por parte de sectores sociales son también cada vez más amplios. Entonces, estamos en un proceso, como todos, en curso y complejo. Ahora bien, ¿cómo era ser un joven homosexual hace algunos ayeres en la Ciudad de México? Revisando mis propias investigaciones, dándoles centralidad a la experiencia de los jóvenes, he encontrado que en distintos ayeres la situación de los jóvenes homosexuales era mucho más difícil, como ya sugería. En lo sucesivo ilustraré estos asuntos, pues antropólogo, historiador del tiempo reciente al fin, con algún testimonio emanado de estas indagaciones. Solo será uno para cada caso, porque si no nos quedamos hasta aquí. Y nos dieron las 2 y las 3 y las 4. Entonces elegí uno. Y bueno, creo que son interesantes escuchar las voces. Bueno, lo que planteo y luego un testimonio de alguien que he entrevistado, y eso está en estos libros, por supuesto. Antes del advenimiento de la identidad gay y de la posibilidad de inscribirse en esta generalidad, de que se construyera ese sentimiento de pertenencia a un grupo específico del cuerpo social, era mucho más fuerte esa sensación de estar solo en el mundo, de ser inaceptable, no cumplir con los ideales de la masculinidad. Y un testimonio de inicios de los 70 nos lo dice, y dice: este muchacho, todos eran seudónimos, así que yo no les puse, yo no iba a balconear yo a la gente. Bueno, nadie quiso que pusiera su nombre en eso, y me parece que es lo coherente. Y dice: yo me sentía, principios de los 70, yo me sentía como un verdadero engendro, que había algo inaceptable dentro de mí, algo horrible que debía controlar y ocultar. Y estaba solo, no tuve a nadie con quien hablar hasta que conocí a otros como yo. Pero para llegar a eso tuve que pasar años de soledad muy difíciles. Además no había bares, ya les dije. Al inicio de la década del... Bueno, no circulaban esas cuestiones en la Rosa de Guadalupe. Al inicio de la década de los 70 no se hablaba de este asunto en el seno de la mayor parte de las familias de la Ciudad de México. A los jóvenes homosexuales se les pedía al menos silencio. Y esto tenía el costo de una doble vida. Una voz de esa época nos comenta: al principio fingía tener novia para tranquilidad de mi familia, en especial de mi mamá. No sé si me creía o si hacía que me creía. Yo creo que intuía algo, pero prefería no verlo. Después dejé de inventarme novias, pero sabía que no podía hablar de ese asunto en mi familia. Una vez mi papá dijo que prefería ver a su hijo muerto que enterarse de que era homosexual, y entendí bien el mensaje. Algo de esto sigue pasando, en menor grado quizá. No, en menor grado. Las condenas emanadas desde la jerarquía católica o las burlas reproducidas en los medios de comunicación, que siguen existiendo, y yo no estoy tan seguro de que haya que prohibirlas, pero eso puede ser otra... Ya nos remite a otros asuntos. Pero lo que sí es que no encontraban réplica por muchos años. Nadie podía decir: ay, qué mal, no me gustó el chiste de señor. Entonces, aquí va el testimonio. ¿Qué nos decían los padres en la escuela religiosa, por supuesto? Cuando hablaban de la homosexualidad, que no era cosa común, lo hacían en los peores términos. Nos aclaraban que en la escuela no había cabida para los maricones. Y algún cura clemente opinaba que a los homosexuales había que tenerles lástima. Es el Clemente. Bueno, ahora bien, la izquierda tampoco era una opción para encontrar un espacio de apoyo, pues solía considerarse a la homosexualidad como una degeneración burguesa. Estoy hablando de los 70. Eso, por supuesto, se ha ido transformando. No radicalmente, no en todos los casos, hay cambios, hay continuidades, hay inercias, pero ha ido cambiando, por supuesto. Pero los 70 era otra cosa. A decir de un informante, yo empecé a interesarme por el marxismo
En general llegaba a México desde la Unión Soviética y a Cuba. Pero los camaradas comunistas, mira, les dice camaradas, todavía eran homofóbicos. No podía hablar de mis impulsos sexuales con ellos. No me hubieran considerado un hombre apto para emprender la revolución del proletariado mundial. Aquí todavía estamos esperando y no llega. Eso no lo dijo él. Yo sé que me hubieran visto como un capitalista degenerado. O sea que tampoco ahí encontró así como donde apoyarse, un espacio para afirmarse como persona. En los 70 todavía se consentían agresiones físicas o despidos a jóvenes por el solo hecho de ser homosexuales. Aquí les va. A mí siempre me trataron muy mal de joven. Trabajé en una aerolínea. Imagínate, no puse el nombre de la aerolínea, ¿verdad? Pero ya no existe. Imagínate, como si no hubieran montones de sobrecargos homosexuales. Y me corrieron por eso. Alguien me hizo el favor de acusarme. Y en la preparatoria, ni te digo, ni mi hermano me hablaba porque era joto. Me tuve que acostumbrar a los insultos y los golpes de todos los días. Y no hubo un solo maestro que intercediera por mí. Así estaba grueso, ¿verdad? Y no pasé tanto. Luego regreso. Estoy viendo el reloj. No. Todavía me queda. Todavía me queda. Miren esto. Los lugares de reunión, sigo hablando de los 70, ¿no? Antes de la segunda mitad. Eran clandestinos, fiestas privadas, bares en las sombras, cines o parques donde se podían encontrar los jóvenes homosexuales a riesgo de ser víctimas de una redada o de ser extorsionados por la policía. Aquí va otro testimonio, un poquito más largo, que a mí me da mucha risa. Si no se ríen, no importa. Claro que se me antojaba tener un encuentro sexual con alguien, y lo hacía y me divertía, era como un escape. Nada más que tenías que cuidarte de que no te cayera la tira porque podían amenazarte con llevarte a la delegación por faltas a la moral. Te dejaban claro que no había forma de que tus papás no se enteraran de que eras joto, entonces te llevaban a la delegación. Y pues en esa época a la mayoría le daba mucho susto. Ahorita pues ya no, a la mayoría no sé, había mucha gente. Y tenías que darles dinero. Por cierto, no eran nada amables. De puto no te bajaban. Las fiestas privadas eran más seguras antes de que existieran los bares, o de que fueran realmente seguros. Había grandes fiestas hasta en casotas de las lomas o del Pedregal, más también había redadas. Yo creo que tengo humor negro y por eso me da risa el fin. Recuerdo que una vez estábamos en medio de una fiesta y todos empezaron a gritar que había llegado la policía. Dicen que uno se asustó tanto que para escapar se arrojó por la ventana y se murió. Y total, y llegó la policía. Pobrecito, pero uno vivía asustado. Bueno, a finales de los 70 la Ciudad de México presenció la aparición del Movimiento de Liberación Homosexual Mexicano. No entraré en detalles sobre las organizaciones integradas por jóvenes muy entusiastas que sin embargo no pasaban de algunas decenas. Un testimonio de la época muestra el poco impacto que el movimiento tuvo en México, obviamente, sin que eso demerite su valor. Era muy reducido, ¿no? Eran muy valientes los muchachones, pero eran unos cuantos. Entonces dice este sujeto entrevistado: movimiento homosexual en México. Yo nunca supe que existía tal cosa. En Estados Unidos sí, claro, más. Ninguno de mis conocidos me lo mencionó jamás. En México. En definitiva, si existió debe haber sido muy reducido y seguramente logró muy poco. Bueno, esto puede ser una cuestión bien polémica porque hay como toda una mitificación, idealización del movimiento de liberación homosexual que se discute. Yo digo que fueron muy valientes, pero claro, no pudieron atraer, les voy a decir, no pudieron atraer a la mayor parte de la gente en México o a más militantes en México porque tenían un esquema marxista, estoy generalizando, muy fuerte.
Y eso no le interesaba a la mayor parte de las clases medias mexicanas. O sea, llegabas y que te dijeran, ay, sí, que Stalin, que Ho Chi Minh, que qué sé yo, no regresabas. En esos tiempos. Mejor te ibas de antro. Eso me lo dijeron muchos, pues. En contraste, los viajes, yo no lo viví, yo nací en 74. En contraste, los viajes que algunos homosexuales jóvenes y privilegiados realizaron parecen haber tenido más impacto. Ir a Nueva York, ahí va otro testimonio, ir a Nueva York o San Francisco en los 70 era la locura. Experimentar el orgullo de ser gay, ver homosexuales caminando de la mano por la calle, el SIDA todavía no aparecía y la libertad sexual que se vivía allá era increíble. Los bares, alcohol, moda, música disco, eso queríamos para México y terminó llegándonos. Voy a volver a esto, no crean que ya verán, porque si me va a dar tiempo, hasta me está sobrando, voy a desacelerar, ¿no? En efecto, los bares atrajeron a muchos más jóvenes que aprendieron a identificarse positivamente como homosexuales o gays en un espacio lúdico cuya principal función es y ha sido la formación de parejas sexuales. Bueno, digo, desde un acostón hasta un hombre, hasta el amor de tu vida. Al principio en México eran casi clandestinos hasta que apareció el mítico Bar 9 a finales de los 70, del que quizá hayan oído hablar. Tampoco les voy a contar la historia del Bar 9, pero sí hay un testimonio para que se den una idea de lo que fue. El Bar 9 fue el primer bar mexicano comparable a cualquier espacio semejante a nivel internacional. Motivo de gran orgullo en México. Sobraban hombres guapos. Había que elegir bien el modelito para salir. Ir, bailar, tomar unos tragos, ligar, en un espacio totalmente seguro. No sé cómo le habrán hecho, pero no había redadas. Quizá tenía un dueño con buenos conectes. Luego sí sé más cosas del bar, pero es un testimonio nomás. Quizá era un atractivo para los turistas que se hospedaban en la zona rosa. Quizá hubo mucha apertura en materia sexual durante el gobierno de López Portillo. La cosa es que duró mucho tiempo y era una maravilla. Y bueno, y ya de ahí para el real, ¿no? A escala global, la medicina, psiquiatría y psicología fueron eliminando la homosexualidad de su catálogo de enfermedades mentales, como saben muy bien algunos de los presentes. Porque eso estudian, dijeron al principio. Eso dijeron, no sé. Esto aunado a la expansión de este modo de vida homosexual orientado al hedonismo y cada vez más visible, que hizo que muchos consideraran que la aceptación casi generalizada de los homosexuales era cuestión de tiempo. Hay artículos de los años, de fines de los 70, antes del SIDA, que era así como, ay no, ya, o sea, eso está por normalizarse y ya así como, puedes tener novia, ser homosexual y claro, no existía la teoría queer. Sin embargo, a inicios de los 80 apareció la pandemia del SIDA. Un sujeto recuerda, pero miren, tuvo su gracia, porque tuvo doble filo eso del SIDA. No crean que ahí el SIDA ya fue el acabose por un ratito. Ay, le eché tequilita. No vodka para no oler. Y dice, un sujeto recuerda, uno que era joven y bello, al que le llovían toda clase de proposiciones. Me acuerdo de mi juventud, no sé por qué. Que ya tenía un bar al cual asistir sin miedo, que comenzaba a poder vivir junto con otros su homosexualidad de manera abierta y que nos cae el SIDA. Y a inicios de los 80 la cosa se puso densa. Se hablaba del cáncer rosa, de la peste gay, de un castigo divino que recibíamos por pecadores. Otra vez empezamos a padecer violencia, además de que muchos murieron a causa de esta enfermedad porque no existían medicamentos que permitieran vivir bien por muchos años una vez infectado por el virus, cosa que hoy sí existe. No quiere decir que no te debas de cuidarse, pero entonces para tener SIDA después de los 80 era sinónimo de morirte.
en corto plazo. Eso ya pasó. Sin embargo, los jóvenes que vivieron los años 80 terminaron por beneficiarse, paradójicamente, por la pandemia del SIDA, en el terreno del reconocimiento de su sexualidad a escala global. Como dice un militante setentero que después se involucró en la lucha contra el SIDA, ahí va. Como todo, una vez abierta la posibilidad de ser felizmente homosexual, no hubo marcha atrás. Al contrario, los gays encabezamos la lucha contra el SIDA. Hubo la necesidad de hablar sobre la sexualidad para prevenir la enfermedad. Tras un periodo de duda, comenzaron a dedicarse muchos recursos para la prevención. Toda esta campaña iba acompañada de discursos sobre el respeto a las minorías y la importancia de los derechos humanos. Así que los que sobrevivimos, porque muchos compañeros murieron, fuimos adquiriendo mayor visibilidad y fortaleza con el tiempo. La Ciudad de México no fue la excepción y volvieron los bares y volvió la fiesta y volvieron las demandas de una sociedad. Las demandas para que la sociedad nos reconociera, solo que ahora promovíamos el uso del condón. Así las cosas, la década de los 90 fue un periodo de proliferación de bares abiertamente gays en la Ciudad de México. Esa sí ya me tocó a mí. Sí, digo, como joven. Si bien muchos jóvenes homosexuales no se atrevían a admitir, sigo siendo joven, su orientación sexual con familiares y amigos, ahora accedían a nuevas libertades. El nuevo milenio habría de traer nuevas conquistas, en especial el todavía tan discutido matrimonio entre personas del mismo sexo, que hubiera sido impensable aún en los 90. Pero cuando a los 90 nadie pensaba, si algún día van a probar, pues no pueden casar. No. O sea, decías tú, yo me quiero casar, pero se significaba rejuntarse. Tampoco quiere decir que te tengas que casar, pero no existía la posibilidad de hacerlo. La ciudad también sufrió grandes cambios, apareció la primera calle gay de la ciudad, que intentaba ser el embrión de un futuro barrio gay en la zona rosa, como parte de un proyecto concebido por el gobierno de izquierda en versión Nuevo Milenio, y un grupo de jóvenes empresarios homosexuales. La calle de Amberes en la colonia Juárez se convirtió en la punta de lanza de un proyecto por el que la zona rosa se convirtió en un espacio en el que los nuevos jóvenes homosexuales podían asistir con total libertad, disfrutando de su creciente número de servicios, además de los consabidos bares. Siempre es lo que más se llenan los bares hasta hoy. Con todo y esas aplicaciones en las que puedas ligar así, no sé qué. Bueno, hay gente que las usa mucho con gran éxito, pero pues no es lo mismo que estar en vivo y a todo color con tus alcoholitos, ¿verdad? Este fenómeno fue vivido por ellos como una conquista social. Un sujeto que había vivido sus años mozos en los 80, o sea, este fue jovenzuelo en los 80, pero bueno, claro, sigue circulando. Entonces dice, a propósito de la calle de Amberes es un proyecto que se lanzó en el 2004. Me da gusto por ellos, por los jóvenes, no saben lo que tienen. En mis tiempos había bares, uno podía tener pareja, más no había la posibilidad de besarte en una calle con tu novio, o simplemente pasar de una cafetería a un antro sin temor a ser agredido. La Ciudad de México y buena parte del mundo han cambiado muy rápido. Pero ser un joven homosexual hoy también tiene sus complicaciones, me han contado. Continúan existiendo instituciones que los rechazan a una edad en la que esta experiencia puede ser muy difícil. Si eres jovenzuelo, a lo mejor a los 40 y tantos ya dices, nah. Pero siendo jovenzuelo, pues, no todas las familias están dispuestas a aceptar a un hijo homosexual sin que esto constituya al menos un drama temporal. A lo mejor un sobrino sí, pero un hijo no, por ejemplo. Por otro lado, hay que reconocerlo, hay una visibilidad antes inimaginable de personajes gays en las telenovelas mexicanas. Ya les decía yo, ya está en La Rosa de Guadalupe, y sale cómo se encuentran después de mucho sufrimiento, les da el dientecito, se les aparece la rosa, se enamoran y acaban juntos. Pues la Virgencita no puede sino querer a todos sus hijos.
Pues sí. Una gran cantidad de espacios de sociabilidad donde, sin experimentar mucho mayor peligro del que enfrenta cualquier otro joven en esta ciudad, pues en esos espacios los jóvenes homosexuales pueden divertirse. Organizaciones no gubernamentales e instituciones estatales defienden sus derechos. Bueno, a veces no tan bien, pero ya existen. Sin embargo, la cotidianeidad dentro de los círculos de jóvenes homosexuales puede resultar dura en otros sentidos. En un proceso que inició desde los 70, que ya mencionaba yo un poquito, se han creado, con base en los criterios del entorno inmediato, o sea, nos está inventando algo de la nada, ¿verdad? Estamos en un contexto social. Ideales de belleza inalcanzables y disciplinas corporales que demandan tiempo y norman en mayor o menor grado a los sujetos, como decía la doctora Mendoza, pues el grupo te protege, pero también te sanciona. Entonces dice un testimonio: claro que hay cierto grado de libertad, no todo el mundo vive las cosas de la misma forma, pero sí hay una tremenda exigencia para producirse de alguna manera y verse lo mejor posible. Estamos hablando hoy, claro que eso ya venía antes, pero hoy es una cosa, y no solo entre los gays. Bueno, ya hay estudios que muestran como para ofrecerte un trabajo, cómo te ves físicamente, es algo que importa cada vez más. Todos nos hemos convertido en objetos para ser vistos. Antes ese papel estaba más, no digo que afortunadamente, ni mucho menos, más asignado a las mujeres. Ahora los hombres también, pues también lo padecemos, y los gays, pues peor. Sí hay una tremenda exigencia para producirse de alguna manera y verse lo mejor posible. Eso es muy claro en un bar. La selección de la ropa. Estar delgado para que no te critiquen. Llevar algún tipo de outfit, así en pocho, que te quede bien y te favorezca lo más posible. La mayoría, aún con el influjo del alcohol, se da un revisón frente a cualquier espejo para constatar que todo se mantenga en su lugar. Ay, de eso tengo más cosas, por favor. Trata de ponerse una camisa o un pantalón que destaque lo mejor de los atributos físicos o disimule lo peor. Bueno, ya luego aquí ya no nos vamos a hacer, pero hasta hay técnicas como para que se te vean más nalgas, doblando las piernas de determinada manera. No, eso sí lo tengo allí. Pues porque es parte de esta exigencia, de estas disciplinas corporales, que quienes no, pues de plano no tienen. En verdad, ser considerado feo o poco atractivo puede ser muy duro. Es mucho tiempo y dinero invertido en mantener la línea, tener la mejor piel posible, hacerse un corte de pelo que le quede bien a uno, hacer ejercicio para intentar causar revuelo en alguna categoría de lo considerado bello y que te digan eres muy guapo y te sientas el más feliz. Obviamente no todos pueden aspirar a acercarse a ese ideal, algunos un poco, mas nunca es suficiente, o sea, nunca llegues. Vaya, ni Ricky Martin se ve como Ricky Martin. En las fotos, bueno, o Brad Pitt o que sea, está. Pues en Photoshop, no sé qué, Bueno, si lo agarran descuidado en no sé dónde, pues sí ya se le ve, pues no, que hasta la piel no la tiene tan linda, no sé qué. Pero todas esas imágenes mediáticas, pues no existen, no son humanas, no son posibles. Sin embargo, pues, allá queremos llegar, bueno. En general, no todo el mundo responde de la misma manera. Los hombres homosexuales también padecen la discriminación al interior de la comunidad. A decir de un informante, la cosa es simple y llana. No nos engañemos. Eso de que todos somos iguales, ahí no fue un lindo personaje, pero hay que entrevistar de todo. Eso de que todos somos iguales no es cierto. Unos tienden a subir y otros suben a tender. Por eso hay gente. Tengo unos testimonios espeluznantes en los 3 libros y otros, bueno. Pero por eso hay gente a la que no le corresponde estar en ciertos bares porque son de otra clase social. O va a sonar muy feo, pero no me importa, de otra raza.
no son iguales que uno. Y yo la verdad te digo con franqueza, hay gente a la que no he vuelto a ver, que se ubiquen en su realidad. Es este hombre. Fuerte, ¿no? Bueno. Como vemos, y es bien sabido haber sufrido discriminación. Es sobra decir que no ha desaparecido en lo que respecta a los homosexuales por muchas conquistas que hayan realizado. No implica desgraciadamente que un sujeto dejara de discriminar a otros por motivos que, sin pensarlo, le parecen legítimos. O sea, a mí sí que me respetan, pero al otro no. Ni lo piensan mucho. Esto puede ser particularmente descorazonador cuando pensamos en los jóvenes en los que se depositan nuestras esperanzas de una ciudad, un país, una región cultural y un mundo mejor. Sin embargo, también hay algunos que logran darse cuenta de esta paradoja: el exigir respeto y no otorgarlo. En palabras de un informante, los gays, los jóvenes homosexuales no venimos a Amberes a pasarla bien. No. Los jóvenes homosexuales que hoy venimos a Amberes a pasarla bien. Ay, me equivoqué. Podemos ser de lo peor. Uno trata de marcar una diferencia, pero no deja de sorprender una contradicción existencial que se vive aquí. La búsqueda de respeto emprendida desde hace tanto tiempo, bueno, se les hace que los 70 es muchísimo tiempo, ¿verdad? Son chavitos. Los de hoy, ya hablé de los 70, de los 80, no sé, pero estoy hablando de los que son jovencillos. Y que continúa día a día, y la discriminación que ejercemos de manera cotidiana. ¿A quién discriminan estos jóvenes tan seguros de triunfos que no están del todo garantizados? Se lo dice sobre todo porque le da miedo, ya aquí no lo puse, pero le da miedo que el PAN llegue al poder en el 2018. No diré más. En primer lugar, a otros gays porque no son lindos, no tienen dinero, tienen rasgos indígenas. Somos bien racistas como la sociedad en que vivimos en general. Yo trato de no serlo porque luego me ganan los prejuicios. Así no es tan fácil deshacerse de los prejuicios que uno aprendió. Eso es wishful thinking, es como un trabajo personal, pero no es como en automático. Ay no, yo no soy racista, ni clasista, ni... Es más como ni homofóbico, aún siendo homosexual. Es un trabajo personal. Bueno, es difícil dejarlos. ¿Y para qué te hago el cuento largo? Los gays jóvenes en un antro con todo el futuro por delante, como se suele decir, maltratan a las lesbianas con mucha frecuencia. Por eso muchas nos odian. Maltratan a los trans, se burlan de ellos en su cara en un espacio donde supuestamente deberían respetarlos. En fin, tenemos mucho por aprender y cambiar. Trato de ser optimista, no perder la fe y pensar que esto se moverá poco a poco para bien. Ya voy a acabar. Todavía me queda, pero... En síntesis, de acuerdo a lo que he documentado en mis trabajos, en los que me di a la tarea de rastrear la situación de los jóvenes homosexuales masculinos o gays desde que aparecieron en la escena de la Ciudad de México, tomando sus propias voces documentadas principalmente en los 3 libros de investigación que hasta ahora he escrito, los jóvenes homosexuales han ganado muchos espacios y continúan luchando por el respeto que sin duda merecen como todo ser humano. En tiempo histórico estas conquistas han sido vertiginosas. Vuelvo a una cosa que les dije más o menos al principio. Muchos de ellos, quizá porque la memoria es flaca o porque la memoria histórica a veces parece amnesia, ni se imaginan lo que se vivía hace unos pocos años. Ilustro el asombro producido en uno de mis sujetos de estudio. Él me dice a mí: entonces en los 90, cuando empezaste a salir de bares y así, no había tantas opciones como hoy ni tan visible. No existía una calle como Amberes llena de cafeterías, bares, todo tipo de cosas dirigidas para gays, donde puedes darte un beso con tu liga en la calle. Pues si no fue hace tanto. ¿Cómo le hacían para vivir así? Yo pensé que esto no era nuevo. Hasta me da susto pensar en eso. Pero es que tuve suerte de nacer después que tú. El otro pensaba, no, pues así ha sido desde, a lo mejor desde el año 1920, ¿verdad? ¿Y qué creen? Que no. Bueno,
Entonces, como he dicho, la otra cara de las conquistas sociales, del respeto ganado, es la reproducción de actitudes excluyentes entre los jóvenes homosexuales y el más llano desprecio por otros grupos. Y bueno, ojalá, como en otros tantos rubros, la conciencia triunfe sobre las inercias que nos hacen discriminar al otro y que podamos construir una sociedad, en este caso, en una ciudad mega diversa, en la que quepamos todos. Ese es mi mensaje de buena voluntad final, pero creo que se aplica. Y muchas gracias, muchachones. Hasta te sobró tiempo. Hasta me sobró tiempo, pero dije, bueno. Muy bien, muchas gracias. 50 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a la ronda de preguntas y comentarios con el trabajo que nos ha presentado el doctor Laguarda. ¿Sí? ¿No? Sí, no, ya nos vamos. Es que tengo varias, entonces quiero preguntar más. Sí. Pero todavía no estoy actualizando. Bueno, yo me quedo con esta última parte en lo que piensan sus preguntas y comentarios. Tal vez te sirva este testimonio para tus investigaciones. En la última marcha, un amigo me decía, con un tono de molestia, y un amigo muy cercano, con un tono de molestia y yo diría que hasta nostalgia, que le daba mucho coraje ver cómo a los más chavitos no tenían, digo, palabras más, palabras menos, ¿no? La menor idea de lo que implicaba la marcha, que ahora llegaban y lo que importaba era encontrar el antro al que después iban a seguir la fiesta, etcétera, y que poco había, incluso acababa de pasar, ¿no? Este caso terrible en Estados Unidos, en Orlando, ¿no? Estaba muy reciente, entonces parecía, o al menos él como otros teníamos la expectativa de que fuese una marcha en un sentido mucho más indignante, ¿no? Y sin embargo, a los ojos de este amigo decía que, bueno, que le dolía profundamente que esta falta de conciencia histórica o de, ¿no? Pues no se viera reflejada como en la apropiación de la marcha, en la reivindicación de los derechos, y que pensaran en algún sentido que siempre había sido así, que besarse en la calle, que tener la posibilidad de casarse, de salir libres de la mano, aún con todas las reservas que esto implica, porque a pesar de que la Ciudad de México se declara una ciudad gay friendly, en el fondo es profundamente homófoba. Solamente hay que leer el trabajo excelente de Brito y de Parrini sobre crímenes de homofobia, ¿no? Entonces, que contrasta completamente con todos los letreros y anuncios de una ciudad amistosa. Entonces, digo, a todo esto, a mí, para mi tarea, pues, para mi quehacer académico, lo que yo me quedaba pensando es, bueno, ¿y qué pasa en la apropiación de los derechos, no? A lo mejor, ciertamente, digo, y es una pregunta que quiero plantearte, es que pareciera que hoy tuviésemos más recursos, o los jóvenes gays tuviesen más recursos en la medida en que conocen más de sus derechos para tener un mayor ejercicio de ciudadanía. Y quizás el solamente conocer más de los derechos no implique necesariamente una apropiación de derechos, ¿no? En el campo de la sexualidad y en el campo de, por ejemplo, de la no discriminación, etcétera, entre ellos mismos, ¿no? Bueno, eso a mí me dejó pensando la presentación de Rodrigo. No sé si ya tienen algún comentario, si quieres comentar por acá, Rodrigo,
el otro Rodrigo. Sí, Hola. Gallo. te toca. ¿Por dónde empiezo? Bueno, primero yo había leído uno de tus libros para mi trabajo de tesis, ¿no? Como que cualquiera que se acerca al rollo de la homosexualidad o gay, identidades de género, bla, bla, agarra uno de los trabajos que uno agarra, es uno de los tuyos. Entonces te tengo como un poco de referente, ¿no? Dije, voy a preguntar muchas cosas, pero más bien, ahorita te escuchaba y me encantó una frase sobre uno de los entrevistas que traías, sobre no hay cavidad para los maricones, ¿no? Pienso un poco en la frase y me parece que justo, o sea, tiene una doble función, ¿no? Es decir, no hay cavidad y con el paso del tiempo uno se va haciendo cierta cavidad, ¿no? O sea, uno va construyendo espacios en los que puede convivir de manera segura relativamente, y que esos espacios en los que uno va construyendo, también empiezan a normalizar, ¿no? A normalizar cierta vida, y ya lo has como mencionado un tanto. Pareciera que surge una homosexualidad aceptada, ¿no? O sea, socialmente, hoy por hoy hay un homosexual que es aceptado, mientras que surgen otras identidades a la periferia de que no son tan aceptadas, ¿no? Que posiblemente tiene que ver, y además tiene una relación con los crímenes, ¿no? Es decir, ¿qué sujetos son los que hoy por hoy cubren o se acercan un poco a este status quo de, yo voy a decir como de homosexualidad, y que otros no? Y por otro lado, he estado como con una idea en la cabeza estas semanas, ¿no? Sobre justo tiene que ver con las prácticas, ¿no? Sexuales, y es decir, como con esta idea de la promiscuidad dentro del ambiente, que por un lado al principio era como característico, ¿no? O sea, es decir, por algo además uno era homosexual, ¿no? O sea, por ser un tanto promiscuo. Y promiscuo no en este sentido más bien en este sentido moral, ¿no? Sino transgrediendo cierta norma, ¿no? Heterosexual. Es decir, había una serie de prácticas que salían de lo cotidiano, ¿no? Entonces hoy por hoy yo he alcanzado como a distinguir como un gran debate, ¿no? Y se ha dividido, ¿no? Entre ser gay conservador, ¿no? Que se asemeja un poco más a la pareja heterosexual, ¿no? Bueno, a esta pareja heterosexual también conservadora, ¿no? Es como complicado el rollo. Y irse hasta el otro lado, ¿no? Como los encuentros casuales, como prácticas sexuales de alto riesgo, como sexo violento, ¿no? O sea, es decir, como que estiran demasiado, ¿no? O sea, hay tensión como de estos lados. Y mi pregunta ahí un poco es, dentro de las entrevistas que has realizado, ¿no? ¿Qué te dicen respecto a un tanto la práctica sexual, ¿no? O sea, esta idea de sexualidad, esta idea de erotismo, esta idea de si salen a ligar o están esperando el amor de su vida, sobre todo con la introducción de las nuevas tecnologías, o sea, estas aplicaciones en las que uno puede encontrar a otras personas, que al final se queda también un poco en lo clandestino, ¿no? O sea, es decir, el tema de lo clandestino me parece que es un tema hoy por hoy todavía interesante, aunque ya haya bares, ¿no? O sea, hay otros lugares que son tanto clandestinos en los que se dan otro tipo de convivencias, ¿no? Entonces, más bien, son como muchas ideas que tenía, pero me gustaría como escuchar un poco. Lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Lluvia de respuestas. Por allá atrás. A ver si afinado. Bueno, Una más, sí. el tema es homosexualidad de hombres, en la masculinidad.
digamos que pasas de los años 70 a más o menos cómo viven los homosexuales el día de hoy. Entonces, de repente cuando empecé a escuchar, yo tengo una tía que tiene 50 años, tiene una pareja de 30 años, las dos son gays, ¿no? Viven cosas distintas, cada una vivió una etapa muy distinta por la edad. Y a lo mejor nos estamos enfocando en los bares, y no sé, de repente, ¿cómo cambia tal vez la clase socioeconómica? Puede ser que un bar sí le favorezca una clase socioeconómica media alta o media, pero ¿cómo se representa en las clases sociales bajas? Digo, es muy fácil tal vez acudir a un bar, pero no es tan fácil ligar si no tienes con qué, ¿no? Entonces, a veces platico con ellas, etcétera, y de repente es así de... En las mujeres es más fácil la convivencia entre lesbianas, gays, mujeres gays, que entre hombres, porque los hombres sí son un poquito más clasistas. Entonces, en esta dinámica de que en los bares es más común el encuentro afectivo o sexual, o simplemente el encuentro entre homosexuales, ¿cómo se representa en las clases bajas? ¿Dónde se dan esos lugares? ¿En dónde están? ¿Cuáles son? ¿No son bares? ¿Sí son bares? No sé, eso me interesaría saber. Gracias. ¿Quieres una más o porque ya hay una más? Pues sí. De una vez. Échamela. A ver. A mí me parece que hay una aceptación, pero solo de la homosexualidad de la clase media. Todos esos prejuicios que estaba hablando bueno, creo que ya era joven, porque en los 70 son prácticamente de la clase media, ¿no? La ropa, pues la apariencia, y viene relacionada con estos comentarios, ¿no? ¿Cómo es que se da en otras clases? ¿Qué sucede con los prejuicios? ¿Cómo se transforman? Y eso me lleva también al comentario de la doctora Edith. De alguna forma se tiene que luchar, o se tiene que haber luchado por algún derecho para reconocerlo, porque yo también, o sea, yo en la prepa, a finales de la prepa, una amiga me invitó a una marcha gay, y sí, o sea, es una fiesta, pero yo no vi nada de conciencia, la verdad. O sea, concientización yo no vi. Fue una buena fiesta, pero no, o sea, yo no vi nada de conciencia, yo no sabía eso. Entonces, no sé si se tiene que haber luchado por algún derecho para que lo puedan reconocer como persona. Ya les voy. Ay, lo bueno es que sí me le apunté, porque si no ahorita les diría, pues qué interesante, muchas gracias. Muchas gracias, bien bonito, gracias por hacerme caso. Bueno, trataré de responder lo mejor posible. Si algo falta, pues alguien me dice, ay, no me respondiste, o lo que sea, de eso se trata. Bueno, comenzando aquí con mi querida amiga y colega, amigo en la marcha que ya nos contó. Yo creo que sí hay una falta de interés en el pasado y sobre todo una falta de conciencia que no es privativa de los jóvenes homosexuales. Digo, voy a sonar horrible, obviamente no quiere decir todo el mundo, pero yo, bueno, por muchos años fui profesora de Stajo, luego ya en el Mora di hasta 7 clases, y yo daba clases en el Mora y en otras instituciones, o sea, casi acabo en el psiquiátrico, ¿no? Pero el asunto es que yo veía a gran velocidad como a los estudiantes, la mayoría, cada vez les interesaba menos el calentamiento global, la política mexicana, todo lo que no tuviera relación con su inmediatez. O sea, por ejemplo, algo que sí les eso antes de entrar al Mora, que sí les pudo mucho, fue el bloqueo que hizo López Obrador en Reforma. Digo, estemos de acuerdo o en contra, no es el punto. Porque pues algunos vivían por ahí y eso sí les dolía, pero era ya algo inmediato, ¿no? Entonces, ay, ese ya está loco. Bueno, otros no tenían esa postura,
pero creo que hay una, y en México, en el mundo, por la situación económica que estamos viviendo en gran medida, por la falta de expectativas de desarrollo para los jóvenes, hay esta cosa, incluso lo veo en los posgrados, hay alumnos que te das cuenta, yo he participado en procesos de selección, que son buenos, pero que en realidad lo que les interesa, nunca lo he dicho, lo que les interesa es la beca. Es como lo inmediato, quiero la beca porque es mi posibilidad de sobrevivir, o sea, tampoco es injustificado del todo, pero creo que sí hay como una falta de interés, y luego yo cuando les doy clase les digo, ay, bueno, pero están vivos, están estudiando un posgrado que les interesa, sí, el mundo está del cocol, pero podemos hacer muchas cosas para hacerlo mejor, desde las chiquitas hasta las grandes. Estoy hablando de ay, perdón, soy bien ordinario, no, eso lo editan, por favor. Sí van a editar, ¿verdad? Pero creo que pasa eso. Ahora, también está esta decepción de la vieja militancia, porque la vieja militancia en general, ahorita pues estoy generalizando un poco, porque evidentemente aspiraba mucho más, o sea, los militantes de los 70, que fueron pocos, querían transformar la sociedad. No solo querían ir de ahí, querían construir desde un esquema marxista, la mayor parte de ellos, pero querían construir una sociedad más equitativa para todos. Consideraban que solamente lograr reivindicaciones para los gays no era suficiente. Se necesitaba transformar la sociedad de fondo y luchar contra la desigualdad, que bueno, pues que es algo que sigue imperando en México y en la mayor parte del mundo. Entonces siento que son las dos cosas, como ese desencanto de los jóvenes y también el desencanto de los que llegaron a creer el mundo va para otro lado, y después resultó que el mundo se convirtió en un enorme centro comercial para la mayor parte de la gente, no lo tomen así como, bueno, para mí obvio no. Bueno, el testimonio sobre que no había cabida para los maricones, que es de los 70, nada más lo recuerdo, lo apunto para público, de un chavo que iba, bueno, entonces chavo, que iba a una escuela religiosa, efectivamente es lo que antecede a la construcción difícil, paulatina, progresiva, compleja, con altas y bajas, de una reivindicación para una diversidad de actores, no solo tampoco para los jóvenes homosexuales o para los gays, ¿no? O sea, en México hemos visto, pero bueno, no voy a profundizar tanto tampoco, pero yo cuando iba en la universidad nadie hablaba de los indígenas prácticamente, bueno, los antropólogos sí, pero el ZLN, por ejemplo, fue un parteaguas. La gente se enteró. ¿Qué creen? O sea, estoy hablando del común. Sí, sí. ¿Qué creen? En México hay indígenas y viven fregadísimos. Aquí fue un shock. Cuando la aspiración era, ya con Salinas, Uños Guajiros, ya vamos al primer mundo y bla, 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 ¿no? Entonces creo que es parte de ese proceso que se ha emprendido y que a veces esa transición mexicana, ay, cómo se ha tardado. Pero ahí va. Quiero pensar, hay un homosexual aceptado y otros no tanto. Bueno, si pensamos así en sentido amplio, no solo de los gays o homosexuales, de la comunidad LGBTI, pues el más aceptado y el que tiene la sartén por el mango, pues son los hombres homosexuales, de que es de lo que se queja la mayoría del resto, ¿no? Es como pues, los que al fin y al cabo sus chicharrones truenan en el bar y los que terminan dominando la marcha y los que son hombres, no tanto las lesbianas, muchísimo menos los trans. Los trans, bueno, pues ese es el colmo de la marginación y son historias tremendas de discriminación dentro y fuera de la comunidad gay. No solo en México. Pero yo creo que sí ha habido una ampliación general, una ampliación general sobre la aceptación de los gays, con la reserva del clasismo y el racismo. Y ahorita voy un poquito más a eso, pero creo que sí, hay mucha mayor aceptación y muchas más libertades, no solamente en la calle de Pérez, por supuesto, y no solamente en la Ciudad de México.
la promiscuidad o las múltiples parejas sexuales. Yo a veces pienso, lo que pasa es que eso fue muy promovido desde los años 70. O sea, si eres gay, quieres liberar tu sexualidad libremente y entonces te quieres acostar con 50, 200, 250, pues mejor. Y también hay una presión social para hacerlo. Y a lo mejor pues hay otro que no, pues que aspira a encontrar uno y con ese quedarse, y no necesariamente es malo y no necesariamente tampoco es conservador y está en contra de otros logros en cuestión de derechos. No, simplemente, pues no sé por decirlo, es una cuestión de decirlo rápido y mal, de gustos. O sea, la sexualidad es algo mucho más complejo de lo que nos suelen decir. Bueno, de lo que vemos en las películas de Hollywood. Puede ser gay y puede no gustarte el sexo, hay muchas parejas asexuales. Bueno, o heterosexual, que sin embargo se quieren, sienten esa relación de pertenencia, de la, pero no tienen sexo. Entonces, creo que también es como algo que como también pasa entre los hombres heterosexuales por lo general, hay como esta presión de, ay, sí, pues no todo el mundo le pierde el asco tan rápido a otra persona. O bueno, depende, a lo mejor unos se animan más con un alcoholito, otros con un alcoholito, qué sé yo. Las nuevas tecnologías es algo como que se está empezando a estudiar. Bueno, el Grindr, por ejemplo. Yo no he hecho ningún estudio sobre eso. Hay quien quiere ligar. Bueno, hay quien quiere sexo ahora. Si alguien no ha visto el Grindr, alguno de sus amigos le enseña. Hay quien dice, sexo ahorita. Y bueno, ahí hasta ponen aquí el Producto Interno Bruto para que te animes. Pero, y hay otros que ponen, ay no, primero no, yo busco una relación estable, mi sexo fácil no, si es tu interés no me escribas. O sea, también ahí hay diversidad, aún siendo una aplicación que, pues, por sus características se presta a el ligue fácil, ¿no? Y hay gente que entra, yo tengo amigos que entran por curiosidad. O sea, nada más como para ver, a ver si se encuentran a alguien, a ver qué babosada puso no sé quién, y realmente no quedan nunca con nadie. Y otros, bueno, sí la usan, pero hay de todo. Voy. No, con calma. Yo creo que, bueno, me falta un poquito de tiempo como para introducir ciertos matices, pero yo creo que no lo mencioné aquí, pero efectivamente sí, y no solo en México, los primeros en apropiarse la identidad gay fueron las clases medias, que eran como los que tenían recursos para viajar, para ir al bar, para Yo creo que eso es algo que ha cambiado, puedes ir pues, a Spartacus o a República de Cuba, y no son ajenos con todas las reservas de que la población puede ser diferente a la que encuentras en otro espacio, no son ajenos a tratar de producirse lo más posible, de verse coquetón, de bailar y de pronto ser el alma de la fiesta, el centro de la pista. No creo que es algo que no les llegue a ciertas clases, o sea que necesariamente tengas que pertenecer a la clase media como para tener acceso a la identidad gay. En el caso de las lesbianas, bueno, yo no he estudiado eso por múltiples razones, porque también hay lesbianas que estudian lesbianas, y luego si uno quiere estudiar lesbianas, no se deja. Bueno, por muchas razones. Igual que pasa, no es un comentario discriminatorio ni basado en el desconocimiento. Si quieres estudiar comunidades judías, lo mejor es que seas judío, porque si no, para que te acepten en un congreso, está cagado. O sea, hay como esta cuestión de tú no pasas por ahí. Pero sí, la dinámica es diferente, por lo que yo leí. O sea, es diferente. O sea, como los gays van más a los bares, tienden más a ligar. No todos, por supuesto, te digo que falta matizar, pero como exhibirse, a ver con sus amigos, ir a los antros, etc. Y muchas mujeres, muchas lesbianas, muchas aspiraciones como encontrar una pareja estable, y ahí se quedaron 40 años. Que incluso se hace desde estudios de la psicología, pero aquí ya hablo no desde mi experiencia, pero que he leído, dicen el problema de
de que duren las relaciones de pareja entre gays. De que duren las parejas de la relación. Es que luego cada quien tiene su proyecto y no tiene nada en común. O sea, la primera de cambios en todos los casos. Es como, ay, no. Ya si él se quiere ir a no sé dónde, a volar. O si no coincidimos en esto, a volar. Y luego, dicen, y lo que pasa luego entre las lesbianas, que es un motivo de conflicto, es que están injertadas una con la otra. Se pierden los límites de hasta dónde llega una y llega la otra. No siempre, pero no es la misma dinámica entre hombres y mujeres homosexuales. Aunque aclaro que yo, estoy hablando de lo que he leído, yo no he investigado yo sobre eso. Ya dije lo de la aceptación de las clases medias que inclusive eran las que tenían posibilidades de viajar, de ir a los bares que nos costaban, y en un país tan desigual, ahora más desigual, y en una ciudad muy desigual, pero bueno, pues reitero eso, pues que sí, que en muchos bares, me lo vuelven a preguntar, pero bueno, pues sí está presente la cuestión de las demandas, esto de tienes que verte lo mejor posible. Sea bar en Mazarí o sea bar en Ciudad Neza. No es como, ay no, como es en Ciudad Neza éramos todos pachalotes. No, si se produce, luego sí. Sí, todo es exigente, porque hay toda una exigencia social. O sea, no estoy diciendo, ay, hacen bien, se producen como los sectores medios maravillosos. No, hay una exigencia social de eso. Si quieres ligar, pues baja esta panza. Por eso yo estoy a dieta. Ay, no, puedes seguir preguntando. Sí, estoy viendo ya acabé. Ya seguiré. No. Sí, pregunta. Ay, buenas tardes, mi nombre es Carla y quisiera saber tu opinión sobre los prejuicios que tiene la sociedad sobre si la homosexualidad se hace o se nace. Esa es mi pregunta. Pues, ¿otra o no? ¿Alguien más? Sí, por favor. ¿Qué satisfacciones e insatisfacciones tuviste al hacer ese? Las investigaciones. Ajá. Ay, esa es buena, ¿eh? Además es como una mirada de segundo piso. Diría una maestra, una querida. Te voy a decir lo más rápido posible. Bueno, primero lo otro. ¿Se nace o se nace? ¿Se nace o se hace? Bueno, esa es como una discusión, sobre todo en el campo de la psiquiatría, la psicología, más que en la antropología o la historia. No hay una respuesta contundente. Hay científicos que dicen, sí hay evidencia de que en el cerebro de homosexuales y lesbianas, y eso significa que sí, pero no es algo que hasta ahora puedan decir sí. O se hace, híjole, pues también es bien jabonoso porque seguro es porque tuvo un padre ausente. Ay, pues 3/4 partes de los mexicanos seríamos homosexuales. Bueno, unos ya somos, pero el resto también. Pues el padre ausente, pues bienvenido a México. O no, tuvo una madre súper querendona, pues igual. O sea, es como, son explicaciones resumiendo que nadie ha podido dar la respuesta, que no deja de ser interesante porque la siguen buscando. Bueno, la cuestión, si te digo, es que no se deshace. Aparentemente, bueno, yo he leído cosas, obvio, no son mis campos de investigación, de psiquiatría y de tal, por lo que yo he leído, por alguna razón que no sabemos, por alrededor de los 3 años, luego se dé cuenta, no se dé cuenta, si homosexualidad latente, aceptada, asumida, por ahí de los 3 años una persona ya tiene una orientación sexual, según más o menos definida, y ya no la puedes cambiar. Digamos, porque están todos estos grupos, por supuesto, no creen en eso de que, ay, sí vas, entonces vas a cambiar. No. Lo que sí, claro, si quieres ir a un grupo para que te cambien, entonces lo que puede ser es que acabes muerto porque te suicidas o qué sé yo, ¿no? O sea, con unas consecuencias
terribles a nivel psíquico. O sea que por ahí de los 3 años parece que por alguna razón se define. Pero no se deshace. Bueno, es que esa fue mi pregunta porque Ajá. yo tengo amigos que igual, o sea, luego platicando y así, pues dicen que ellos desde que tienen memoria siempre les han atraído el mismo sexo. Sí, es muy común. Entonces yo siempre pues digo, no, pues entonces eso ya uno lo trae, pero mucha gente dice, no, es que a lo mejor fue violada o... Bueno, esos cosas son así. prejuicios Entonces, sí, horribles, sí, y sí, de, sí. ay, no la habrán violado. Ajá, Por siempre eso es se lo volvió primero que homosexual. dicen. No, hay Pues gente a no. la que violan y no se vuelve homosexual. Claro. Porque miren, bueno, además, en esta ciudad y en este país es un violadero horrible. Es algo de lo que, bueno, sí se habla mucho más que antes, pero hay una cantidad de violaciones impresionantes. Y ya saben que la mayoría son de personas cercanas, o sea, como amigos, de los papás, o familiares, o el tío. Es tremendo. Digo, no solo en México, pues. Pero sí, hay como esa serie de prejuicios. Sí, yo creo que, bueno, pues más bien, bueno, siguiendo esa línea que creo que es plausible, pues ya desde una temprana edad como que tienes la idea, pero a lo mejor no la quieres ver y entonces hasta los 23 años dices, yo siempre lo Porque supe, la otra porque cuando parte iba al es- baño del club libanés, los ojos se me hacían como... No, pero la otra parte es de que igual dicen que cuando uno es pequeño, pues la primera reacción es que la niña se enamora del papá, porque quiere a papá. Entonces luego cuando son pequeños, por ejemplo, hablando yo como mujer, yo quiero a mamá, no a papá. Entonces no, ahí es donde entra mi conflicto, pero entonces tú me quieres dar a entender que puede ser por varias razones, no específicamente una, o todavía no se O que encuentra. no la sabemos. Pero muchas de esas teorías que eran como, bueno, algo, por ejemplo, por alguna razón en la relación con los padres hubo una inmadurez que hizo que, una inmadurez para no decir enfermedad, pero Ajá. inmadurez, decían algo, que hizo que te volvieras lesbiana o homosexual o whatever. Esas ya están muy desacreditadas, digamos, desde las instituciones psiquiátricas, desde la Organización Mundial de la Salud, ya no la reconocen, incluso en el DSM, no sé en cuál va. En el 5 es, bueno, desde antes, ¿no? Pero ya eso ya no aparece, ¿no? Porque también la psiquiatría pues va cambiando. Sí, Gracias. sí, y me queda una. Sería cuestión de... Me queda una, sí. Las satisfacciones e insatisfacciones de mis trabajos. Ay, es que son muchas cosas. Como dijo mi tocayo, pero ya se fue. Pues me gustó, porque yo cuando empecé con eso en la licenciatura en los 90, pues me decían nunca vas a tener trabajo en México con esos temas. Y todavía hay gente que ve esos temas y otros, no crean que como, esos son menos, ¿no? Estudiar música, por favor, estudiar el rock, eso no es serio, qué sé yo. Y entonces, pues sí, como que me da gusto haber seguido pues lo que yo creí que era importante hacer y pues haber tenido una vida académica pues normal, en donde puedo trabajar, investigar y hacer cositas interesantes, quiero pensar. Pues las satisfacciones, pues muchas veces son eso, pero la verdad ya también te digo que ya llega una edad, como el hecho de que muchos académicos pues no te toman en serio, dicen que estudias temas muy morbosos y por eso se venden tus libros o cosas así, pero crecientemente me importan menos. A lo mejor a los 25 años, como decía yo, dices, ay sí, y ya después dices, entonces eso, como poder iluminar cosas, investigar cosas, digo, nunca vamos a poder dar cuenta total ni del pasado ni del presente, pero como documentar cosas que hasta ahora, no soy el único, se han trabajado muy poco en la academia mexicana y del mundo de habla hispana. Es una gran satisfacción. Estoy súper sintetizando porque podría seguir y seguir y seguir. Una, nada más. Pero más o menos, ¿o quieres saber algo específico? Perdón. ¿Algo más? Sí, por ejemplo, la reacción con tus colegas,
Y que si te decían, ay, sí, ándale, o sea, el avionazo, o mira eso, ¿no? Hubo quienes me apoyaron mucho, claro, no es lo mismo el de la licenciatura, ha cambiado también, pero hubo quienes me apoyaron para hacerlo y hubo quienes me decían, ay, eso no viene al caso, no es historia, no es antropología, pero también no hubo quienes y han habido quienes me apoyan, y también donde trabajo en el Instituto Mora y lo que, aunque mi relación es cordial con 60 de 62 investigadores, porque 2 me odian, cosa que no es nada, después de 8 años trabajando en la institución, eso lo editan. Se van a editar, ¿verdad? Ay, gracias. Pues hay gente que es muy entusiasta también. O sea, ha habido momentos en que he dicho, ay, ¿sabes qué? Me harté porque de pronto, voy a hablar un poquito más tantito. De pronto me harta, no solo voy a congresos de estudio de género, les recomiendo que no hagan eso. O sea, en general en esos temas, no solo estudio cosas de mi especialidad, leo cosas de otras especialidades que me interesan, leo novelas, leo teología, leo sociología, y creo que eso se nota en un trabajo. Pero después en la redacción, ¿no? Cuando ves a alguien que dices, no, pues se ve que es hiperespecializadísimo. Pero hubo un momento en que, ay, la verdad, yo decía, ya de pronto encontrarme, o sea, el grupo, en general, no todos, pero la gente que suele trabajar estudios de género luego es tan fundamentalista. O sea, que si alguien le hace una pregunta y no le gusta la pregunta porque siente que esa pregunta tiene una jiribilla patriarcal, se atreve a pegarle de gritos al que le preguntó. O sea, digo, bueno, pues estás luchando supuestamente para dialogar y no sé cómo te gritoneas a esto. Luego he dicho, ay, bueno, pues a lo mejor cambio de tema. Y luego voy a otros gremios y digo, ay, no, está mejor el mío. Está mejor el mío. Entonces, pero sí hay muchos que son entusiastas de, no, Rodrigo, tu trabajo está, además como que haces como cosas, o sea, sí es ese tema, pero haces aproximaciones diferentes, sigue en el Mora, o sea, sigue por ese camino, pues por ahora voy a seguir. Y yo, eso. última. Con tus libros, con tus investigaciones, ¿cuál pretendes que sea tu legado para la comunidad, para los jóvenes o para la sociedad en general? Ah, qué caray, ¿verdad? Pues yo pretendo. No, bueno, documentar, como decía, algo que se ha estudiado poco. Sí. Documentarlo sin hacer una visión apologética, que luego también hay, que es como, ay, los gays somos maravillosos, hemos sufrido tanto, o bueno, lo hay en otras cosas. Que bueno, somos incapaces de matar una mosca y pues no, tratar de construir una visión donde serían pues distintas aristas de este grupo social. Ay, pues tratar de que más salud, bueno, obviamente hay muchos temas interesantes, pero ayer que se tituló un alumno de doctorado, es el primer alumno de doctorado en el Mora que se titula con un tema final mío, aunque he leído a otros en la UNAM, o sea, como participar en la formación de gente que abarque, y no solo en esta cuestión, porque también he leído tesis de música, bueno, cuestiones exóticas que luego nadie quiere leer y ahí me andan buscando, pero como incidir de alguna forma en una transformación en la academia mexicana, aunque quizás suene muy pretencioso. Sin importar el tema, ¿es tu implicación? ¿Solamente incidir? No, o sea, sí incidir como en la formación de nuevas generaciones y hacer trabajos que sean sólidos, reveladores, dentro de mis limitaciones y que muestren cosas que no se han estudiado y con aproximaciones distintas, sí. O sea, que no digas, ay, el mismo modelito que utilizó en su libro 1 es el mismo, no. Uno es que le probé con la semiótica, que la fenomenología, que me metí en el análisis del discurso, no como muchos académicos que ya se quedan con sus lecturitas de cuando se doctoraron y no hacen más. Ay, eso, algo así, no sé si quería saber algo más específico. Luego digo, sí le habré entendido bien lo que quería que yo le dijera. Porque la comunicación humana es muy compleja. No, era más personal, o sea, más a ti, ¿qué te mueve? O sea, más allá de generar o de crear, ya te entendí. a ti. ¿A mí por qué empecé en esto? No, o sea, ¿qué es lo que quieres dejar a través de esto? No solamente la creación de... Pues de una apertura, la construcción de una sociedad más democrática desde la academia, en este caso, pero no solo, ¿no? Porque pues, la academia pues, también luego es muy cerrada, ¿no? Es como participar en una construcción de una sociedad más democrática, más igualitaria, en donde
pues también se puedan trabajar temas de lo más diverso y en sentido amplio y luego, pues en Chihuahua fui a un congreso en marzo a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, no me acuerdo, a la ENA de Chihuahua, que tiene otro nombrecito parecido. Me invitaron y no fui el único que fui, pero yo luego en el Mora es un poquito fresita, eviten. Me dicen, ¿pero a qué vas a Chihuahua? Hay gente que me dice, ¿pero por qué vas? Yo, no, hay que ir a Chihuahua. Fue el primer congreso que se hizo sobre un tema relacionado con diversidad sexual. Digo, no solo estuve yo, era importante estar. Eso, como esa contribución por una sociedad más democrática. Y ya. No sé, sí contesté bien. Nena, si no, decímelo, nena. Me vuelvo a esforzar, tú no te preocupes. Aunque, y nos dieron las 3 y las 4. No tengo prisa, ya sabes que yo de aquí me voy a mi casa. Ya nos dieron las 2, ahora sí. ¿Traía libros, Lucía? ¿Los libros? Sí, por si ya se me olvidado. ¿Otro? Ya. No, es que saben que, bueno, mi primer libro está súper agotado. El primero. Ya casi se agota. Y esto es importante que lo sepan para el futuro. Es una coedición del SAGE, donde hice un postdoc con el Mora. En la UNAM, si estás en un centro o en un instituto, la mitad de los libros los mandan a un lugar que se llama, ustedes saben, el cementerio de los libros, que está debajo del Estadio Olímpico. Entonces yo rescaté estos libros, o sea, están agotados todos, pero rescaté libros de estos, pues para que no se quedaran ahí. Y pues me los dieron mucho más baratos. Si alguno quisiera, pero no se sientan sin compromiso, traigo 10, cuestan 50 pesos al precio que yo me los dieron pero es el segundo. Pero si no, no importa. Nosotros, pero en nombre de la doctora López, les damos las gracias a la doctora Suanila, al doctor Rodrigo, en nombre mío, a Icubet, a Edith siempre por su apoyo y a todos ustedes por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y nos vemos el siguiente 6 de octubre, no, perdón, ya me estoy adelantando mucho, 29 de septiembre. 29 de septiembre nos vemos acá con la doctora Clara Inés y la doctora Patricia Macé. Muchas gracias.